Bueno, el anterior video se me borró y ya tengo aquí varios rayoncitos, pero vamos a empezar a platicar desde el principio cómo estuvo este tema. Bueno, punto número 1. Este es un circuito de control de potencia por medio de un triac. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la conmutación de este amiguito, ¿sí?, estará limitada. ¿Sí? La corriente fluirá en este sentido o en el otro según sea el hemiciclo en el que nos encontramos, pero estará interrumpida mientras esta terminal llamada compuerta, ¿sí?, en algunas referencias aparece la terminal superior como MT1, en algunas referencias aparecen así, a veces aparece A1, A2, como sea, dependiendo de la hoja de datos y del modelo, ¿no? Pero esta siempre se va a llamar gate de compuerta. Bueno, cuando haya corriente fluyendo a través de la compuerta, ¿sí?, entonces este dispositivo va a dejar pasar corriente en este sentido para un hemiciclo y va a dejar pasar para el otro hemiciclo. Mientras no exista, no va a haber nada. También sigue la lógica de los SCRs. Cuando la onda cruza por cero, se restablece la condición y hay que volver a inyectarle corriente por la compuerta. ¿Suena complicado? La verdad es que no lo es. Vamos a comenzar entendiendo la primera parte. La primera parte de este circuito es muy sencilla. Mientras este no funciona, pues no hay corriente fluyendo hacia esta rama, ¿sí? Lo único que tenemos es este circuito de control, ¿sí?, y limitador, que en base a voltajes va a limitar la corriente que llega a esta terminal llamada gate. ¿Cómo la limita? Bueno, este amiguito llamado diac tiene un voltaje de respuesta, un voltaje de ruptura, en el cual, venciendo esa barrera, pues comienza a conducir. El valor comercial va de los 15 a los 150 volts. Yo encontré en Mercado Libre uno con voltaje de ruptura de 36 volts, más o menos, no son exactos, ¿no?, pero eso es, se llama voltage breakover. Entonces, ¿qué sucede para este diac? Cuando en este nodo alcanzamos los 36 volts, entonces ya se permite el paso de la corriente. Entonces, ok, tenemos una señal senoidal, ¿sí? Ahí está, voy a dibujarlo aquí toda curiosita. Tenemos una señal senoidal donde en algún momento de la onda vamos a pensar que estamos trabajando todos en el hemiciclo positivo, ¿sí? Este máximo, llegará a ser el voltaje breakover, y así podremos hacer que esta terminal gate se estimule o, bueno, active la rectificación. Y ahora sí, ahora bien, ¿qué necesitamos entonces? Que en este nodo se comporte a ese potencial. Entonces necesitamos que este capacitor se cargue a ese potencial. Ojo, ¿no? Estamos buscando un valor lineal, ¿sí?, mientras que la corriente que se suministra, el voltaje de alterno que se suministra, pues es senoidal. Al menos para este ejemplo. Hay muchos tipos de voltaje, muchas señales de prueba. Esto se pone tan complicado como ustedes quieran verlo. Entonces, habiendo dicho lo anterior, vamos a darnos cuenta que para este circuito, mientras el triac no está encendido, pues tenemos una visualización como la que está aquí, ¿no? El circuito de la izquierda se comporta, ¿sí?, se comporta como este, ¿no?, porque de este lado la parte del triac no está activada, ¿no? Necesitamos primero llegar a un voltaje de capacitor tal que nos apoye con esto. Entonces, miren, la condición es esta, ¿no? El voltaje de capacitor debe ser mayor o igual al voltaje de breakover del diac. Entonces es importante encontrar el voltaje en el capacitor para esa condición. Entonces vamos a hacer los cálculos para eso. Eso quizás es la parte más interesante y más entretenida de los cálculos. Muy fácil, por cierto, pero hay que ir viendo, ¿no? Entonces, pues vamos a plantear. De entrada, la resistencia, la carga tiene una resistencia, suelen ser lámparas, suelen ser motores. Voy a meter un motor que tiene más o menos resistencia de 70 ohms. Y pues todo este bloque, ¿sí?, a final de cuentas es una impedancia. La impedancia
como valor vectorial sabemos que tiene un valor de resistencia total. Bueno, en este caso, ¿sí? La impedancia tiene un valor de impedancia, una magnitud de impedancia, y tiene un ángulo, aquí me salió medio feito, pero ahí tiene un ángulo phi de impedancia. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues lo calculamos. La impedancia no es más que la suma de la reactancia, según yo tengo aquí un plumín blanco y no se activa. La impedancia, ¿sí? No es más que la reactancia inductivo capacitiva, o la suma de las dos, en este caso es capacitiva, ¿sí? Más la resistencia. La reactancia capacitiva pues tiene un valor, ¿no? En este caso es un número imaginario con signo negativo. Para no irnos a lo clásico y no meternos a estos rollos, también hay expresiones que nos calculan la magnitud de la impedancia. Entonces miren, la impedancia, la magnitud de la impedancia es la raíz cuadrada del valor de la resistencia total, cuya resistencia total pues ya estamos viendo, ¿no? Voy a hacer aquí unos rayoncitos para que vean que la resistencia total pues no es más que la suma de las tres resistencias, ¿no? ¿Ya vieron? Aquí están las tres resistencias. Esa es la resistencia total. La resistencia total no es más que la resistencia de la carga, la resistencia fija, que aquí llamaron R1, y la resistencia variable, la resistencia del potenciómetro, que le llamaban R, ¿no? Esa va a ir al cuadrado, y más pues la impedancia capacitiva al cuadrado. No hay que hacer muchas cuentas, ¿no? Resistencia total ya la tenemos. Si quisiéramos la reactancia capacitiva, pues solo nos queda hacer el cálculo, ¿no? de 1 entre WC, omega C, perdón, y donde omega C no es más que 2 por pi por la frecuencia de operación, que si esto estamos hablando que es lo que nos suministra la Comisión Federal de Electricidad o la Comisión de Electricidad que funcione en su país, ¿sí? O si estamos en Europa, que generalmente da diferentes voltajes nominales, pero la frecuencia en Europa es de 50 Hz. Europa, India, todas esas zonas, y aquí en Latinoamérica y Estados Unidos son 60 Hz, pues es diferente, ¿no? Aquí Comisión nos surte con 60, entonces vamos a dejar eso así. Vamos nada más a dejar claro que son 60 Hz y son 127 RMS, 110 nominales. Vamos a trabajarlo con vamos a dejarlo así, ¿sí? BRMS. Pero ahorita vamos a hacer la medición en mi clavija, a ver cuánto exactamente nos está dando para hacer los cálculos y que nos salga un poquito el control como tiene que ser, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer valor. También pues podemos saber que tenemos un ángulo de pues la tangente inversa de la reactancia sobre la resistencia, ¿no? El eje Y sobre el Z, ¿no? La reactancia capacitiva sobre la resistencia total. Ahí tenemos los componentes. Entonces ya sabemos o ya tenemos este valor, ¿no? Muy importante recordar, ¿no? Que le pongo un guioncito arriba porque ya es un valor vectorial, ¿no? Un valor con ángulo. Bueno, entonces voy a volver a dibujar el circuitito porque puede ser que se nos vaya el avión, pero ojo, ¿no? Mismo asunto. Esto es una resistencia y esto es una reactancia. No se nos olvide nunca ese detalle porque es una mouse herramienta que ocuparemos más tarde, dijera Mickey Mouse. Entonces, muy importante. Para este circuito voy a volver a dibujarlo para que no se nos haga un poco ajeno el asunto del cálculo. Y miren, tenemos una resistencia total y tenemos una reactancia capacitiva. No se nos olvide que esta parte es esencial porque de este lugar vamos a tener que obtener el voltaje del breakover, ¿no? Y aquí vamos a sacar este voltaje. Entonces es importante encontrar el voltaje del capacitor. Para encontrar los voltajes de esta red es importante encontrar la corriente, ¿no? ¿Sí? Eso es muy importante. Aquí está BS, que pues obviamente tiene componente vectorial porque tiene un ángulo. En este caso no nos dice, así que no va en retraso ni el adelanto, ¿sí? Entonces
BS no es más, el valor de BS no es más que la magnitud de BS ángulo 0. ¿Sale? Ahí. 0. ¿Vale? Pero la corriente es otro cantar, ¿no? Porque la corriente necesita pues encontrar el valor de la impedancia completa, que no hay mucho rollo aquí. Está hablando Amazon, creo. Deme un segundo. Entonces, importante, bueno, recordar que aquí pues tenemos pues una impedancia, ¿no? Un valor de impedancia. Eso vamos a hacer por arribita todo este show. Y pues nos lleva a expresiones muy sencillas, ¿no? La primera, pues que esta corriente vectorial, ¿sí? Esta corriente es igual al voltaje que se suministra entre la impedancia total. Le pongo los guiones para que no se nos olvide el carácter vectorial, el carácter de fasor que tiene esto, ¿no? Y pues si queremos el voltaje en el capacitor, pues hay que hacer un divisor de voltaje, ¿no? El voltaje del capacitor va a ser igual, ¿vale? Va a ser igual a un divisor de voltaje, ya se me está olvidando cómo es. Ah, ya, no es cierto, no se me olvida. XC, ¿sí? Que es vectorial, todo eso entre la suma de las impedancias, ¿no? En este caso la reactancia, y pues una impedancia puramente real, que es esto, ¿no? Todo eso multiplicando, ¿sí? Por el voltaje que se suministra. Ya tenemos prácticamente todo. Entonces, y todo se ve muy bonito, ¿no? El problema con esta expresión es que tenemos que lidiar con que esto tiene un carácter inductivo, tiene un carácter de resistencia inductiva con un ángulo de menos 90 grados, ¿sale? Y arriba también, aquí también tenemos que lidiar con operaciones fasoriales, lo que nos da pues un paso más, ¿no? Lo que opta Biembra, y yo creo que vamos a optarlo también nosotros, es trabajar con esta expresión, donde podemos, ¿qué le pasa al que gordito? Está la punta. No sé por qué se puso gordita. Aquí está. Bueno, lo que opta aquí es encontrar el voltaje de suministro, que no es más sí que la magnitud de este voltaje que suministra por ángulo 0, y la impedancia, que ya sabemos su magnitud por la expresión que teníamos y el ángulo que nos da. Haciendo la cuenta con fasores nos va a dar un valorcito más o menos así: voltaje suministrado entre la magnitud de la impedancia, todo eso con un ángulo de este ángulo es negativo, obviamente, entonces nos va a dar un ángulo positivo. ¿Por qué es negativo? Recordar que es una reactancia capacitiva, ¿no? Este ángulo no va a negativo, lo vamos a subir como positivo. ¿Sí? Ya tenemos una expresión para la corriente. Esa expresión para la corriente nos puede ayudar porque si sabemos la corriente en este lugar, ¿sí? Pues sabemos el voltaje, ¿no? Entonces hay que calcular para el voltaje del capacitor, ¿sí? El voltaje del capacitor, que tiene su valor fasorial, lo siguiente, ¿no? Hay que ponerle la corriente que se suministra, la corriente en términos fasoriales, que es todo este término, ¿sí? Todo eso multiplicando por la reactancia capacitiva. Eso también tiene componente fasorial, pero es más sencillo de manejar. ¿Por qué? Porque miren, tenemos entonces esta corriente que no es más que el voltaje, esta expresión que ya vemos con encontrado, son números, nada más que es más fácil trabajar con letras. Aquí le puse un palito, pero no hagan caso, lo voy a quitar. ¿Sale? Con el ángulo de esta corriente, ¿no? Todo eso multiplicado por la reactancia inductiva, que tiene su magnitud, efectivamente tiene su magnitud, pero el ángulo es de menos 90. ¿Qué pasa cuando multiplicamos fasores? Las magnitudes se multiplican, entonces el voltaje del capacitor no es más
que la magnitud del voltaje suministrado, la magnitud de la impedancia, se multiplica también por la magnitud de la reactancia, ¿sí? Y los ángulos se suman, ¿no? En este caso tenemos este phi menos 90. Ese es el valor. Obvio, aquí dice que este voltaje suministrado tiene esta componente, pero el voltaje del capacitor, conforme se va desempeñando, tiene un retraso porque el capacitor tiene un efecto sobre la fase del potencial que pasa a través de él. Entonces es importante eso. ¿Cómo lo sabemos? Primero, porque somos ingenieros. En segunda, porque es circuito de corriente alterna básica, ¿no? Mientras hay una señal senoidal incidente en un capacitor, ¿sí?, el capacitor retrasa la corriente conforme al voltaje y creando un delay, ¿sí?, un ángulo aquí, un ángulo de retraso del capacitor. Esto es muy importante porque cuando encontremos el voltaje en el capacitor vamos a encontrar que se retrasa conforme a la onda incidente, y esta es la clave para encontrar la rectificación. Bueno, palabras más, palabras menos. Este voltaje del capacitor no es más que la magnitud del voltaje del capacitor por el seno, ¿sí?, de este omega t, ¿vale? ¿Sí?, menos el ángulo de retraso, ¿no? Este es el importante. Vamos a ponerle otro valorcito para no perderlo. Ángulo de retraso del capacitor, ¿no? Eso es lo más importante. Y dadas las condiciones, ya aquí todo se simplifica porque encontramos las correspondencias en diferentes valores, ¿no? Miren, esto que ven aquí no es más que la magnitud, ¿sí?, del voltaje del capacitor, ¿no? Esto es esto. Y con otro colorcito le vamos a poner acá. Esto que ven aquí no es más que el ángulo de desfase del capacitor que está acá. Entonces, esto es un más, ¿no? Debe ser un más. Entonces nos preguntamos, ¿qué es esto que está aquí? Bueno, este es el ángulo al cual el triac va a operar, ¿no? Para este caso, cuando R tiene un valor de 0 al valor del potenciómetro, ¿vale? R del potenciómetro, por ejemplo, si tenemos un potenciómetro de 10K, el primer valor va a ser 0 y el otro va a ser 10K, ¿no? Entonces vamos a tener dos valores porque esta impedancia va a obedecer a dos valores de R. Entonces vamos a comenzar el primer valor. Entonces este primer valor va a ser un alfa mínima, ¿sale? Va a corresponder a un alfa mínima. Y el segundo valor pues va a mover completamente la magnitud de esta z y va a dar una alfa máxima, ¿sí? Esa es la esencia del cálculo. Con esto en mente, pues vamos a comenzar con esto que va a ser la alfa mínima, ¿sí? Entonces, ojo con esto que ya tenemos aquí para que no nos perdamos. Tenemos los valores del potenciómetro, pues son cosas que podemos comprar, ¿no? El valor de Comisión Federal, pues se paga, ¿no? Y aparte, pues ya sabemos cuánto nos da si lo medimos. El valor del diac ya lo sabemos, el valor del capacitor ya lo sabemos. Entonces, básicamente con los valores que nos den del circuito, con eso podemos calcular un alfa. Vamos a echarle creatividad, ¿sí? Y ahorita le vamos a poner valorcillos. Yo le dije que esto era un 70 ohms aquí. Creo que eso dije, 70 ohms. Esta resistencia vamos a dejarla, no sé, de 1 kilo. Estos generalmente R2 son de 330 y no entran al cálculo en esta primera aproximación. Vamos a agarrar un potenciómetro de 0 a 10K y que Comisión Federal nos entregue igual 110 volts RMS. Después hacemos las cuentillas. Que este diac sea como el que compramos de 36 volts. Su bolsa es Hover. Y este capacitor vamos a comprar 0.22 o de 22 nanos. Para echarle cuentas, 22 nanos, ¿sale? Entonces con eso ya podemos calcular a qué alfa opera de entrada y de salida, pero vamos a hacerlo aquí. Vamos a desglosar la expresión para que ahora sí no tengamos dudas
Y entonces el voltaje del capacitor, ¿no? ¿Sí? Este valor al que el capacitor responde, ¿sí? Vamos a tener que calcularlo, ¿no? El voltaje del capacitor, que lo que necesitamos es que sea, ¿sí?, la magnitud del voltaje del capacitor se parezca al voltaje de ruptura. Es lo que necesitamos, ¿no? Sin embargo, pues vamos a hacer la sustitución. Voltaje del capacitor aquí en su forma vectorial no va a ser más que, ay, denme un segundo, no va a ser más que el Bs, ¿vale? Como queremos si queremos la magnitud, esa es la parte más esencial de todo. Imagínense que queremos la magnitud. Si quiero la magnitud, entonces voy a tener que usar la magnitud del voltaje que se suministra. Y pico a la goma y no la quiere agarrar. Ya, a ver si la quiso agarrar. Muy bien. Ahí perdí segundos de grabación nomás por esta cochinada. Y bueno, entonces si quiero la magnitud, entonces necesito... Un segundo, voy a darle tiempo a la compu. Bueno, entonces ya con estos valores tenemos la raíz de 2 contra el voltaje RMS que nos da. Y ahí tenemos la magnitud del valor, ¿sí? El voltaje máximo, ¿vale? De ahí, con eso, voy a hacerlo más chiquito porque no me cabe aquí, ¿vale? Sale raíz de 2, voltaje S, ya sabemos que es RMS. Vamos a ponerle efectivo, ¿vale? De ahí vamos a seguir copiando la formulilla. Todo eso por la reactancia inductiva. Esta reactancia, pues ya sabemos que es 1 entre 2pi por la frecuencia, que son 60, por la capacitancia, que son 22, ¿no? Ustedes lo sabemos, ustedes lo saben, yo lo sé. Entonces no vamos a meternos mucho en rollo. La magnitud de esto, que es así, que son la resistencia total al cuadrado más esto que vimos, ¿no? 1 entre 2pi por F por C, ¿vale? Todo eso por el seno de alfa, que es el que vamos a saber a qué ángulo corta, más esta fase capacitiva, ¿no?, que sería phi menos 90. Phi ya lo tenemos acá arribita, así que fíjense bien qué está pasando. Ay, no quiere bajar, subir. Así me gusta que se atore. Bueno, también la compu viejita, tengan paciencia. Lo tenemos ahí arribita. Phi es el ángulo, ¿no?, de la impedancia. Entonces sería la tangente a la menos 1 de la reactancia, 1 entre 2 pi fc, ¿sale? Todo eso entre la resistencia total, ¿vale? Y de ahí todo eso menos 90 grados. Esta es la expresión, ¿sí? Y si queremos que esa magnitud se parezca, y no sube ni baja, que se parezca a esta magnitud del diac, estos 36 volts, pues lo igualamos, ¿no? Lo igualamos al voltaje del diac, al voltaje de breakover del diac, ¿vale? Entonces esta expresión que voy aquí a poner en azulito es básicamente la expresión, ya se me movió, de un segundo, es básicamente la expresión que calcula el alfa de cualquier circuito rectificador de onda completa, ¿sí?, controlado por esa red RC. Este es el circuito, esta es la ecuación sustituida, y con un poquito de buena voluntad también podrían ver en esta otra ecuación cómo se comporta, ¿no? Y este es básicamente el primer video. Vamos a hacer el cálculo, sí, vamos a hacer el cálculo nomás para saber cuánto da. ¿Por qué? Porque el voltaje del diac, pues ya sabemos que es 35 volts, ¿no?
Sabemos este valor, sí, sabemos el otro también, hay que calcularlo, ¿no? Entonces nos quedaría nada más hacer un despeje de alfa 1 es igual a ¿qué? Voy a hacer el despejillo nada más para que no se quede, ¿no? Alfa 1 es igual a... Bueno, ponemos los valores, voy a hacer el despeje aquí. 60 por... Ay, ¿por qué está haciendo eso? 60 por 22 nanos, que dije que era. Sale. Todo eso entre... No se los olvide, ¿no? Este es el divisor más grandote. Sale todo eso entre la raíz de la resistencia total. No se nos olviden que la suma de las dos resistencias es 1 kilo más 68 más R del potenciómetro 0, ¿no? Algo así como 1068 ohms al cuadrado más 1 entre, esto va al cuadrado, no se les olvide, 1 entre 2pi por F, en este caso son 60 por 22 nanofaradios. Esto no se les olvide, va al cuadrado, ¿vale? Sí. Y de ahí que sigue, bueno, hay que despejar el dominio de esta función. Aquí ya creo que me quedé medio corto porque hay que sacar esto de la ecuación. ¿Cómo le hago? Ah, ya sé, voy a recortar el cachito a ver si me deja. Vamos a recortar este cachito. Sale, lo voy a mover hacia la derecha, a ver si aquí me cabe. Sí me cabe. Muy bien. Y pues vamos a borrarle un poquito de esto. Ya se cortó un cacho, pero bueno, aquí está. Sale. Hay que despejar el dominio. Así que esto sería seno a la inversa. Sale. De todas estas cuentillas. Hay que hacerla por partes, ¿verdad? Seno a la inversa de esto. Todo esto pues despeja alfa, ¿no? Queda alfa sola. Esto sería menos la tangente a la menos 1 de la cuentita esta, ¿no? 1 entre 2 pi por 60 por 22 nanos faradios. Todo eso entre RT, que son 1068 o 1070, ya no sé qué puse. Sale, ahí está la cuentita. Todo eso más 90, ¿no? Todo eso es igual a ¿qué? A alfa 1. Se ve muy aparatoso, pero en realidad son cuentitas, ¿no? Hacemos la cuentilla y vemos cuánto nos da con estos valores. Bueno, pues haciendo el cálculo, esto da alfa 1 igual a 90.11 grados. Y si el potenciómetro, no sé, fuera de 10K o no sé, vamos a ver, pensando que fuera de 10 kilos, habría que calcular el segundo alfa, ¿no? Cambiaría este valor de 1068 a pues 11.068, ¿no? Con este cálculo ya podemos hacer el nuevo alfa. Y bueno, dado igual un ángulo muy cercano, ¿no? Hay que hacer los cálculos, a final de cuentas dice la teoría y también dice la práctica, que los ángulos iniciales para ese tipo de rectificación realistas serían a lo mucho de 15 grados, ¿sí? El ángulo igual al máximo que podríamos obtener un control sería algo así como 150 a 155 grados. Entonces nos da un control medio chiquitín. Podemos calcular el voltaje de salida en la carga mediante la teoría y saber qué potencia podríamos controlar con estos valores. Vamos a dejarlo para el siguiente video. Un saludo y seguimos haciendo cuentas.